Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aiden, ya saben, y en el video del día de hoy les traigo cuatro historias de terror acerca de trabajadores en el turno nocturno. Espero que si te gusta el video puedas apoyarme suscribiéndote, dejando tu like y sin más que decir, empecemos con las historias. Al protagonista de la primera historia le voy a poner Juan para que sea más entendible la historia. Juan cuenta que esta historia pasó cuando él tenía aproximadamente 17 años. Todavía no sabía nada del mundo laboral, pero quería empezar a ganar experiencia. Y como él vivía en un pueblito así como que estaba como a 2 horas de la ciudad más grande, pues obviamente quería empezar pues a tener experiencia desde más chico para poder después moverse hacia la ciudad más grande, ¿no? Resulta que él encontró una vacante en Oxxo y empezó a trabajar ahí en ese Oxxo. En esa semana que a él le tocó hacer turnos de la noche, todo transcurrió con normalidad hasta el último día que le tocó estar en el turno de la noche. Ese último día sí estuvo pesado porque le tocó justo recibir un paquete de mercancía que había llegado pues para empezar a desempaquetar en la noche, y llegaron los trabajadores, descargaron toda la mercancía, pusieron la mercancía en un lugar para que él la pudiera acomodar más fácil, ¿no? Entonces acabaron de descargar como a las 12 de la noche y a partir de ahí él se iba a quedar solo. Literal, ese día le tocó trabajar él solo y dijo, pues voy a hacer primero lo más fácil, voy a empezar a ordenar lo más fácil, lo más que no pesa aquí, y ya después me voy a ir llevando todo lo pesado como los refrescos, las cajas de alimentos, de todo eso, pues atrás, no a la bodega, que es donde tenía que estar. Entonces él dijo que tenía que estar al pendiente porque tenía que atender a los clientes desde la ventanita y después hacer pues sus tareas, ¿no? Él pensó como de que, ah, no, pues ya si entra alguien, pues ya le hablo, ¿no? Y que sabe que ya si me toca a alguien, pues ya abro la puerta, pero pues no recibía nada. O sea, durante toda la noche nada más estuvo recibiendo puro viejito borracho y así. Entonces él dijo, ay, no, pues si nadie me habla, mejor me concentro en hacer todo esto. Total que pasaron las horas y justo como a las 6 de la mañana que él dijo, ah, no manches, ya se me está haciendo bien tarde. Se fue a revisar para abajo, o sea, literal abajo del almacén donde estaba poniendo todo, y por el espejo de seguridad, ya ven que arriba hay espejos, vio un viejito en el pasillo de los refrescos. Y que él se sacó de onda porque dijo, caray, si yo no abrí la puerta. Entonces que bajó, corrió para ver si el viejito estaba ahí para decirle que cómo había entrado. Y ya cuando llegó al pasillo de los refrescos, ya no había nadie. Él se intentó hacer güey. Siempre una manera de ignorar lo que te está pasando para que no te pase algo malo es hacerse güey. Entonces eso fue lo que él hizo. Y pasó un rato, o sea, él se quedó como de que, ay, no, pues a lo mejor me lo imaginé porque estoy cansado, ¿no? Y ya, se volvió a poner a hacer sus cosas, volvió a llevar más mercancía atrás, pero otra vez, escuchó como si alguien estuviera abriendo, pues, todos los refrigeradores al mismo tiempo. Y él dijo como de que, what the fuck, o sea, ¿qué puede ser? Porque, pues, no he abierto la puerta. Entonces, cuando bajó, literal, los refrigeradores ya estaban otra vez cerrados como si nada hubiera pasado. Y ya él dijo como de que, "Ay, no, aquí sí está pasando algo raro". Pero él dice que lo bueno que ya había acabado de acomodar todos los estantes, o sea, ya no tenía nada que hacer, ya hasta tenía bien limpio, entonces dijo, no, pues ya nada más me voy a quedar aquí en la zona de cajas y esperar a que lleguen los clientes. Abrió la puerta y ya, él se distrajo un poquito con su celular y después volteó hacia el lado de donde están todas las abritas y que vio a una señora con una niña, pero viendo hacia, pues hacia abajo, y que él se sacó de onda, pero dijo, ah, pues a lo mejor es un cliente, ¿no? Y lo que le pareció raro es que llevaban como ropa muy casual, como de playa, de cuenta, ¿no? Se esperó como unos 2 minutos y se le hacía raro que no vinieran como a pagar a la caja. Y después volvió a revisar hacia el pasillo de las abritas y ya no estaban tampoco la niña y la señora. Y ahí se volvió a sacar de onda, dijo, what the fuck, o sea, ya van 3 veces que me pasa lo mismo, ¿cómo puede ser posible? No puede ser posible que yo esté tan güey como para pensar que 3 veces se han pasado estas cosas como porque esté cansado, ¿no? Él se volvió a hacer güey, dijo de que no, yo nada más espero mi turno y ya me voy a la chingada, porque sí estaba bien cagado de miedo, o sea, sí estaba de que ya me quiero ir, ya me quiero ir. Pero después llegó uno de sus clientes habituales, entonces que lo saludó, le contó lo que había pasado. El cliente estaba pagando en la caja y de pronto escuchan los dos que abren las puertas otra vez, pero van los dos a revisar y no había nadie. El cliente se salió así bien cagado de miedo, dice que no duró nada, nada más pagó y se fue y ya, y que él dijo, algo está pasando aquí.
no puede ser que mi cliente y yo hayamos compartido como pues lo que acaba de pasar, ¿no? Que sea una alucinación compartida. Esperó como a las 8 que terminara su turno y pues ya dijo, ya me voy de aquí, pero se quedó como con esa incertidumbre de que había pasado, porque le pasaron tantas cosas en un solo día. Literal era su último día trabajando de noche y él se empezó a pues investigar de que si había algo ahí, ¿no? Resulta que, como les digo, que estaba en una carretera a ese Oxxo. A unos metros de ese Oxxo había un barranco. Entonces, era conocido ese barranco porque pasaban muchos accidentes. Le hacía sentido porque decía que quizá las almas de las personas que lamentablemente pues fallecían ahí, que se caían por el barranco, no aceptaban que pues ya no estaban, ¿no? Y volvían como si fueran personas normales a la tienda. Y después le preguntó a demás compañeros y sus compañeros le dijeron, no, sí, a nosotros también nos había pasado algo así, pero pues no te quisimos decir para no asustarte, ¿no? Porque pensamos que ya te había pasado, pero pues no nos querías decir durante toda esa semana que ya había trabajado de noche, pero pues no le había pasado nada hasta la última noche. Y ya después de eso, dice que él duró como unos 3 meses más ahí porque se consiguió otro trabajo, pero que sí le siguieron pasando ese tipo de cosas durante pues todos los veces que le tocó trabajar en la noche. Y sí me hace sentido que estando tan cerca del barranco, pues obviamente toda esa energía de las personas que estaban ahí se vayan hacia la tienda queriendo conversar con una persona viva porque no aceptan que pues ya no están en este plano. Pero ¿ustedes qué opinan sobre esta historia? ¿Creen que es verdad? ¿Creen que es mentira? Yo creo que es verdad porque hay muchísimos Oxxos, México es muy grande y sí puede pasar este tipo de cosas. Pero pues nada, déjenme saber su opinión aquí y vamos con la siguiente historia. La siguiente historia tiene lugar en una pizzería muy famosa que se ubica en la Ciudad de México. Vamos a ponerle al protagonista Pedro para que sea más fácil de contar. Pedro dice que él siempre le tocaba hacer turnos nocturnos en la pizzería, pero lo más tarde que llegaba a salir era a la 1 de la mañana y casi siempre se quedaba el supervisor, otra compañera que hacía pizzas y él. O sea, ellos dos hacían las pizzas y el otro como que supervisaba todo, ¿no? Porque nada más hacían como ya después entregas. En una de esas noches, él cuenta que lo mandaron como que a almacenar todas las cosas que habían recibido de un pedido a la bodega, pero la bodega estaba en la parte pues de abajo y en la parte de abajo estaba el estacionamiento y del otro lado estaba la bodega. Justo arriba de la bodega estaba la pizzería. Era muy fácil el acceso, literal nada más tenía que bajar las escaleras y ahí ya se topaba con la puerta de la bodega. Él dice que empezó a juntar todo y empezó a bajarlo y a subir, a bajar todo lo que necesitaban. Pero que la vibra de la bodega le parecía muy extraña porque había pues muchas cosas como de los otros locales que había alrededor. Había cosas para fiestas, trajes de payaso, muchas cosas así muy random, maniquís, y se sentía la vibra muy pesada. Él dice que eso sintió la primera vez que bajó. Tenía que hacer como 2 o 3 viajes porque si eran varias cosas las que tenía que acomodar. Entonces volvió a subir y pues otro viaje, ¿no? Y volvió a subir y ya era el tercer viaje. Al tercer viaje dice que ya pues literal ya no tenía que volver otra vez para abajo y empezó a sentir como si alguien moviera cosas ahí en la bodega. Y justo dice que cuando él se quería ya salir, que le bajaron el interruptor y pues se apagó la luz, que él lo volvió a encender, pero después lo volvieron a bajar y se escuchó el tronido como si alguien lo hubiera golpeado. Después de eso él quiso correr hacia la puerta para ya salirse, pero alguien la cerró. Y lo más feo es que la puerta solo se abría de la parte de afuera. Literal era como que un sistema de seguridad. Empezó a gritarle a su compañera y a su supervisor. Así que empezó a gritar súper fuerte para que lo escucharan y fueran a abrirle la puerta, pero que pasaron como 15 minutos y nada más no iban, nada más no iban. Y él se empezó como que a hiperventilar porque literal estaba todo oscuro y sentía aquí en la nuca como si alguien le estuviera hablando así como que susurrando, pero que él nada más pues se quedaba así quieto, ¿no? Y cerró los ojos. Durante todo ese tiempo mantuvo los ojos cerrados y gritando de que, hey, vengan a sacarme de aquí, vengan a sacarme de aquí. Hasta que ya pasando esos 15 minutos, su compañera le abrió la puerta y le dijo, ¿qué traes? ¿Qué te pasó? ¿Qué? Y que ya él se subió súper asustado
y allá arriba le contó lo que había pasado, que primero le apagaron la luz, luego que la puerta, luego lo que sintió en su nuca. La compañera, en lugar de asustarse, pues se rió de él, dijo de que no te creo, ¿cómo te va a andar pasando eso? Que no sé qué, más bien ya no quieres trabajar, que no sé qué. Y pues no lo tomó en serio, ¿no? Pero él empezó a contarle a todos sus demás compañeros lo que había vivido, les empezó a contar pues lo que pasó ese día y justo uno de sus compañeros, que era como el encargado de mantenimiento de todas las máquinas y de todos los sistemas ahí de la pizzería, le contó una historia similar que le había pasado. Él no era el único que había experimentado cosas así, pues ya al haberse quedado solo a altas horas de la noche. Este compañero se llama Moy y él dice que Moy le contó que una vez había quedado con el dueño de la pizzería para poder hacer como una actualización completa de todos los mecanismos de la pizzería, literal, tanto como de la parte tecnológica como de las máquinas. Entonces, que habían quedado de verse, de trabajar como a las 12 de la noche, que ya no hubiera nadie para poder hacer todo a gusto, ¿no? Que no hubiera interrupción tanto en el servicio como pues que no hubiera nadie que los estuviera molestando porque era algo pues muy delicado. Entonces que él llegó como a las 12 y el jefe, bueno, el dueño de la pizzería había quedado a llegar como a las 2 de la mañana, ¿se cuenta? Y ahí en su oficina él empezó como a organizar todo, de que, primero vamos a hacer esto, pero luego vamos a hacer lo otro. O sea, literal tenían como un checklist de todo lo que iba a hacer, pero que de pronto empezó a escuchar como una corriente de aire en la parte del aire acondicionado, pero resulta que ese aire conecta directamente pues con la bodega, de ahí es de donde sale todo el sistema que reparte el aire acondicionado pues a todos los lugares de alrededor. Entonces que a él no le pareció raro porque dijo, ay, a lo mejor pues está funcionando con normalidad, ¿no? Porque se escuchaba así como un aire como entre chiflido, pero el aire, pero no le tomó importancia, digo, ay, como que X, ¿no? Entonces, pues ya, él se hizo güey, otra vez les digo, la mejor manera es hacerse güey cada rato y ya no te pasa nada. Y ya después de un rato, él empezó a escuchar como si unas pelotas estuvieran rebotando a través del sistema de ventilación, así como que dejas caer una pelota y empiezan a botar así como en secuencia, ¿no? Y que él dijo, ay, a lo mejor el jefe ya está aquí y me está haciendo una broma, a lo mejor se quiere hacer el chistoso. Entonces él dijo, ay, no le voy a hacer caso porque pues ya ahorita yo creo ya llegó, porque si se acuerdan, ¿no? De que el estacionamiento conectaba con la bodega y con todos los demás negocios que estaban alrededor. Entonces eso fue lo que pensó, él dijo, a lo mejor está aquí y ya nada más me está haciendo una bromilla. Pues ya dejó pasar como 5 minutos y se le hizo raro que el jefe no subiera, ¿no? Porque él en su cabeza sí pensaba que ya estaba ahí el jefe. En eso que vuelve a escuchar otra vez que alguien avienta las canicas o las pelotas y empieza otra vez el sonido. Dijo, ay, le voy a hablar una última vez para ver si me contesta y a escuchar su teléfono para ver si está aquí adentro. Pero que hace cuenta que cuando le marca y le contesta, suena así bien modorro el jefe y le pregunta, ¿no? De que, buenos días, jefe, ¿dónde está? Y que no sé qué. Y el jefe le dice, ay, perdóname, ya voy saliendo de la casa, es que me quedé dormido, perdóname, pero ahorita voy a llegar, que no sé qué. El jefe no estaba ahí, literal no había nadie, estaba él solo y alguien estaba aventando pues ese tipo de canicas o esa pelota. Y después, que él bien cagado del miedo, dice que no quiso abrir la puerta, literal, ya estaba así de que abrir la puerta y la empujó. Escuchó como los pasillos hacia adentro, como si un niño estuviera caminando adentro. Y que ya se cagó de miedo, se subió corriendo hacia las escaleras y ya se esperó afuera del restaurante. Creo que todo estaba como en una zona residencial y creo que era un centro comercial grande, entonces imagínense, cuando hacen ese tipo de construcciones, ¿qué no ha de haber ahí antes en los baldíos o cuando excavan? Ya ven que según hay una fuerte teoría que dice que cuando construyes tú un así súper complejo, así súper grande, tienes que ofrecer algo para que la obra no se caiga, ¿no? Entonces imagínense que a lo mejor la gente que hizo eso sí hizo cosas turbias para la construcción, para los cimientos, y justo ahí en la zona del estacionamiento, donde obviamente está toda la simbra. ¿Ustedes conocen una historia similar a esta o ya habían escuchado algo similar a esto? Yo la verdad sí había escuchado algo así acerca de las construcciones, pero creo que hasta este momento se está hablando más sobre eso. ¿Qué les pareció esta historia? Cuéntenme su opinión aquí en los comentarios y vamos con la siguiente. La siguiente historia tiene como protagonista, vamos a ponerle Eduardo. Eduardo cuenta que a principios de los 2000
él trabajaba como limpiador de siniestro para la policía. ¿Qué quiere decir esto? Que él se encargaba, por ejemplo, si ocurría un incendio, si una casa se derrumbaba, eso tenía que ver con la desvivición de personas, que él se encargaba de limpiar lo que quedaba después de que se llevaban a las personas. Él cuenta que esto le sucedió en un fin de semana, que había sucedido un incendio y lamentablemente las personas que se habían desvivido ahí era porque no habían alcanzado a salir y se quedaron atrapadas en el piso de arriba. Él pues obviamente tenía una bitácora de todo lo que había pasado, ¿no? Para saber dónde seguir y dónde no ir, qué tocar, qué no tocar. Pero él literal se tenía que encargar de limpiar toda la escena, de limpiar lo más que se pudiera todo y de sellar todas las partes de la casa o del lugar donde haya pasado eso para que la aseguradora no la hiciera de pedo, o sea, como para constatar que nadie haya alterado pues la escena, ¿no? Él llegó hacia el lugar donde había pasado ese incendio y empezó a trabajar junto con su compañero. Todo transcurrió normal, era una noche tranquila, se pusieron su equipo, literal tenían que llevar máscaras, todo. Y pues empezaron a hacer las labores, empezaron a limpiar aquí, limpiar allá, los escombros, todo literal muy tranquilo. Estaba pasando la noche muy normal, cuando de pronto escuchan pasos en la parte de arriba, como pasos como si alguien estuviera corriendo y después parara y caminara normal. Literal así pasaba, él se intentó hacer güey y otra vez le dijo a su compañero, no, a lo mejor ha de ser porque pues obviamente las casas crujen por lo mismo de que si pasa un incendio todo está pues muy inestable. Se hicieron güeyes, estuvieron trabajando todo el ratito y ya, pasó como una hora y volvieron a escuchar, y pasar algo, como que vi un reflejo, me espanté yo solo. XX. Bueno, ya como les digo, escucharon escucharon pasos arriba y otra vez se les hizo raro, ¿no? Dijeron, a lo mejor ha de ser gente que se metió antes que nosotros, saqueadores que vieron lo que había pasado y a lo mejor están esperando a que nos vayamos pues para irse también ellos, ¿no? Porque sí es muy común que pase esto cuando hay este tipo de eventos, que la gente se meta pues a saquear las casas y ellos pensaron eso, entonces se armaron de valor y subieron y empezaron a revisar puerta por puerta, empezaron a abrir, pero no encontraban nada, o sea, no había nada y todas las puertas incluso estaban cerradas, literal, no había indicios de que alguien estuviera ahí. Ellos otra vez hicieron güeyes, dijeron que a lo mejor pues era la madera crujiendo o que su mente les estaba jugando pues una broma. Volvieron a bajar, estuvieron acomodando otra vez y ya casi iban a terminar, pero volvieron a escuchar otra vez los mismos pasos y ahí otra vez pensaron, no, no, es que si hay alguien aquí, si ha de haber alguien aquí que quiere robar esta casa y si pasa algo a nosotros nos van a culpar. Entonces que fueron otra vez a asomarse, se fueron a asomar, pero otra vez nada, nada, no había nadie, las puertas estaban intactas, literal cerradas y pues ya bien cagados de miedo se volvieron a bajar. La última parte que dejaron al final fue de que la puerta de entrada, de que la iban a cambiar por una nueva. Entonces, pues ya estaban poniendo todos los tornillos, no la atornillaron todo para que pues no entrara nadie. Y justo ya cuando estaban juntando su herramienta, que la iban cargando hacia el camión para ya irse y que iban cerrando la puerta, empezaron a escuchar cómo la puerta vibraba por dentro, como si alguien estuviera haciéndole así por dentro. Entonces ellos se empezaron a cagar de miedo, dijeron, no, es que si había alguien aquí, no puede ser, que no sé qué, y se escuchaba así y luego se empezaron a escuchar así cuando tocas y como si alguien quisiera arrancarla, se escuchaba la puerta. Entonces ellos bien cagados de miedo, él mandó a su compañero, Eduardo mandó a su compañero a que trajera la camioneta más cerca para que él pudiera pues nada más correr y luego subirse y irse, pero literal que no se dejaba de escuchar así el movimiento de querer arrancar la puerta. Y ya, dice que se subieron, fueron hacia la oficina a dejar su reporte de lo que habían hecho, lo que habían cambiado, las llaves de la casa, literal todo. Y le preguntó él de curioso como que a los encargados del caso, no de lo que había pasado, que cuál era el perfil de la familia. Y resulta que esa familia estaba envuelta en cosas turbias porque era una casa súper grande, pero los que vivían ahí en esa casa eran parte como de una secta. Y una secta pues que adoraba ya saben quién. Y a mí me hace sentido que todo eso haya pasado porque pues obviamente ellos no habían aceptado que ya se habían desvivido y querían volver. O sea, y él también se quedó así como de what the fuck.
qué turbio. Ahora ya entiendo por qué pasó lo que pasó, por qué sentíamos todas esas vibras raras, por qué estaba como que, por qué sentíamos esa mala energía y por qué nos estaban asustando, ¿no? Pero dice que ya, quiso dejar todo por la paz, ¿no? Y que se fue a su casa y que toda la noche, si bien estaba él solo en su departamento así normal, que sentía como alguien lo miraba por de reojo, así de que él sentía como en el entrecejo o así, que alguien lo miraba y que toda esa noche no pudo dormir, muy a pesar de que dejó todas las luces encendidas. Me parece que este trabajo sí es uno de los más turbios porque imagínense todo este tipo de escenarios que tienen que cubrir para pues hacer su trabajo, ¿no? Imagínense, si él mismo dijo que cuando casas se derrumban, cuando hay incendios, imagínense cuando ven todos ese tipo de cosas, yo sí me cagaría de miedo y sí también pensaría de que algo muy turbio está detrás de todo, o sea, porque no es normal, bueno, por ejemplo en México no es normal que las cajas crujan, pero en Estados Unidos me imagino que sí, pero igual sí es como que muy increíble que hayan escuchado los toquidos de la puerta del otro lado, pero quién sabe. ¿Ustedes qué opinan sobre esta historia? Déjenme saber su opinión aquí y vamos con la siguiente historia. Al protagonista de la última historia le vamos a poner Víctor. Víctor cuenta que esta historia sucedió cuando él tenía 19 años. Él para ese momento no tenía como que estudios superiores, ni siquiera iba a la escuela de ningún modo, entonces tenía mucho tiempo libre y también quería como tener pues un ingreso, ¿no? Él dice que encontró trabajo por un conocido que le dijo que estaban solicitando un velador para trabajar en un panteón. Y él, sin pensarla, como pues obviamente él dijo, ah, pues soy joven, no me va a pasar nada, que aceptó el trabajo. Pero no nada más iba a ser el de velador, que en total todos los veladores eran como 5 o 4 que se repartían las zonas y que cada uno pues iba a un cuadrante en cada cierto tiempo como para pues dar sus rondas. Resulta que en una de las primeras noches que él empezó a trabajar, dice que los otros vigilantes eran bien cargaditos con él, que lo mandaban a hacer muchísimos favores, que le encargaban muchos materiales, literal. Él tenía que acarrear materiales, por ejemplo, si se ocupaba tierra en algún lugar, él tenía que moverla, si se ocupaba grava, si se ocupaban ladrillos, o sea, literal, porque obviamente tienes que tener ese tipo de cosas en los panteones. Ni modo que para qué, o sea, ya saben para qué. Y que ellos siempre le decían, no, que ve por esto, ve por lo otro, ve por tal cosa, ¿no? Que él era, haz de cuenta, el mandadero. Y que en una de esas veces que lo mandaron a traer cosas, le dijeron, ah, mira, necesitamos arena de tal parte, por favor, si la puedes traer para esa parte. Pero ya era muy tarde, eran como las 3 de la mañana. Y que él dijo, ah, pues sí, o sea, sí puedo ir, no pasa nada. Entonces agarró la carretilla y para ahorrar tramo de camino, dice que en lugar de irse por el camino largo, quiso atravesar por todas las tumbas y que atravesó por como por un atajillo. De regreso vio a un niño que estaba como de espaldas y que se le hizo raro porque eran como las 8:30, 9 de la noche, ya estaba bajando la luz, literal ya estaba oscureciendo casi al 100% y le pareció raro, pero al mismo tiempo dijo, ay, a lo mejor por aquí hay una familia. Él dijo también a sí mismo de que, ay, está mejor que haya más personas, así no me siento solo y no me da miedo estar aquí en esta parte, ¿no? Y ya, agarró la carretilla, hizo el primer viaje, pero siempre veía al niño pues de espaldas, como que el niño estaba jugando de espaldas y ya, llevó un viaje, luego regresó y estaba el niño ahí y luego volvió a llevar otro viaje, hizo como 4 viajes y al cuarto viaje ya eran como las 9:30. Y él dijo, se me hace ya muy tarde porque el panteón como que cerraba como a las 9 o las 8:30. Entonces digo, se me hace extraño que todavía hayan dejado al niño aquí o que los papás no hayan venido por él porque ya prácticamente está cerrado el panteón. Cuando ya iba dando su último viaje de regreso, el niño empezó a seguirlo, pero igual caminaba como si caminara para atrás. En lugar de caminar para el enfrente, caminaba para atrás, nunca le dio la cara a este güey y que él se sacaba de onda porque dijo, no manches, o me querrá asustar, será hijo de alguno de los trabajadores o qué onda. Y que por eso mismo dice que apresuró el paso, que se metió por las tumbas y que corrió literal con la carretilla. Dice que no le importó, pero tirar tierra, pero que él se fue con todo y la carretilla. Y ya, llegó con los veladores y le dijo lo que había pasado. Pero los otros, como creo que eran sus superiores, sí tenían como que cierto poder. Le dijeron, ¿cómo no vas a ir? Que no sé qué. Y
uno de los veladores era como que el más viejito, le dijo, ándale, yo te acompaño para que acabes rápido de traer la arena y ya te pongas a hacer pues tus rondines normales, ¿no? Y ya, que lo acompañó y que le contó otra vez, le dijo, pero es que mire, pasó así las cosas, que no sé qué. Y que el velador le dijo, mira, la verdad te voy a decir la verdad, ellos quisieron tomar todo a broma para que no te asustaras, pero la verdad es que ese niño siempre está aquí, pero no es de nadie, o sea, él literal sale de las tumbas, o sea, literal es una presencia, pero no hace nada. Que le dijo, a lo mejor todavía no sabe que ya no está aquí y por eso se aparece, pero a nadie le ha hecho nada, entonces lo vas a seguir viendo por aquí. Y que él se sacó de donde dijo, ¿cómo normalizan que pasen esas cosas? O sea, de que se te aparezca algo. Él sí lo pensó al principio, dijo, pues es un panteón, a lo mejor sí hay cosas raras, pero no se lo imaginó vivir tan pronto, porque literal era como en su primera semana. Por lo mismo, ya el viejito lo acompañó a hacer sus viajes, o sea, como que sus rondines. Esa noche no lo dejó, pero ya después de ese día, todos los días, pues ya iba él solo, ¿no? Ya iba mentalizado de que iba a toparse con ese tipo de cosas y sí se lo siguió topando al niño, pero que después de un tiempo que ya no pudo como que con ese tipo de energías o ese tipo de vibras y se terminó saliendo del trabajo por lo mismo de que no soportaba ver ese tipo de cosas. Y a mí me hace totalmente sentido que si estás en un panteón trabajando te vas a topar con ese tipo de cosas. Es normal, porque pues obviamente los panteones son lugares cargados de energía, como las brujas usan la tierra para hacer sus cosas, entonces es normal que haya ese tipo de energías, de presencias. Y pues aquí termina la historia en que el chico se salió de trabajar y yo hubiera hecho lo mismo, la verdad. Yo también soy así, se me hace así. También me hubiera salido porque pues no me gusta a mí ese tipo de trabajo tampoco. Pero sí, sí está muy sorprendente. Sí es muy creíble este tipo de cosas, que suceden este tipo de cosas. Yo les voy a contar para terminar una anécdota personal. Creo que ya se las había contado en otro video, pero para las nuevas personas. Yo trabajé un tiempo como en un centro comercial de noche y literal yo hacía pues limpieza, que nada más, pues pasar por los pasillos, barrer, trapear, pero usábamos máquinas, ¿no? Y todo. Y de pronto se escuchaban así como lamentos, pero así como gritos, y luego volteabas y ya no había nadie. Y la otra vez estaba investigando. Yo vivo en Canadá y creo que Canadá y en específico Montreal es una de las zonas más con más actividad paranormal de Canadá y me hace completamente sentido que me haya pasado este tipo de cosas, porque aquí pasaron muchas cosas desde antes de que llegara los franceses, los británicos, pues hicieron muchas cosas malas con personas de color y con los indígenas, entonces me hace sentido que todas esas energías se hayan quedado atrapadas aquí. Y pues les digo que siempre me asustaban de ese modo, o me cerraban la puerta, o los sensores se activaban de la nada, o sea, literal, se prendían las luces de la nada cuando pues tienen sensor de que tú pases y se prendan, y se prendían de la nada. Siempre me pasaba ese tipo de cosas, no sé por qué. Y pues nada, nada más duré ahí como un tiempecillo, no duré tanto, pero por lo mismo de que sí es pesadillo y aparte estar soportando esta parte también es como de que, what the fuck. ¿Ustedes han tenido una experiencia así trabajando en turnos nocturnos? Pero bueno, todo tiene un fin y hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame qué te parecieron las historias que te presenté. Estuvieron cool, ¿no? Yo siento que estuvieron chidas, te las platiqué así en buena onda, como si estuviéramos en una plática amena. Y pues nada, espero que si te gustaron apoyes el canal, te suscribas, le des like a este video y actives la campanita para que no te pierdas los próximos videos, que voy a estar trayendo muchas cosas diferentes. Y pues nada, recuerda que mi nombre es Aiden y nos vemos en un próximo video. Bye.